Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Consuelo Gaitán del curso Diseño de Plantas y Equipos en Ingeniería Ambiental. En el día de hoy les voy a presentar la tarea 4, planteamiento de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Pertenezco a la zona centro-sur del SEAM Neiva del grupo número 32. Como primer medida tenemos la identificación del efluente de aguas residuales industriales. La actividad económica que trabajé fueron los servicios públicos domiciliarios de la ciudad de Neiva, el cual pues emite sus aguas residuales a la microcuenca del río Oro, que se encuentra ubicada en la parte occidental del departamento del Huila, municipio de Neiva. Nace a una altura de los 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, al sur del río Las Ceibas, y recorre el municipio de Neiva hasta finalmente desembocar en el río Magdalena, 460 metros sobre el nivel del mar. La microcuenca ocupa un área de 70 kilómetros cuadrados aproximadamente y recorre 21.61 kilómetros desde su nacimiento. Los parámetros encontrados en estas aguas residuales tenemos la demanda bioquímica de oxígeno con el 18.44 miligramos sobre metros cúbicos y la demanda química de oxígeno con un 34.16 miligramos sobre metros cúbicos. Las principales sustancias contaminantes son emitidas a la fuente que provienen del alcantarillado en la parte media del río y que vierten sus aguas residuales directamente sin ningún tipo de tratamiento. De los contaminantes principales tenemos los sólidos suspendidos, los compuestos orgánicos, los microorganismos, los nutrientes, compuestos orgánicos refractarios, los metales pesados, sólidos inorgánicos, compuestos de hidrocarburos y compuestos de fósforo y compuestos de nitrógeno. Todos estos sustancias contaminantes son presentes en las aguas domésticas, los desechos industriales, los desechos agrícolas, los desechos de la minería, bueno, entre otros. Las principales características presentes en estas aguas residuales tenemos a la turbidez con el 19.15, una temperatura del 22.25 grados centígrados, un oxígeno disuelto del 7.53 miligramos por litro, un pH del 7.61, los sustratos totales con 344.28 miligramos por litro, fosfato del 11.66 miligramos por litro, nitratos del 0.4833 miligramos por litro y los coliformes fecales y totales con 16.000 sobre 100 miligramos por litro. El caudal medio del río es de 701 metros cúbicos sobre segundos. Aquí tenemos una fotografía del río Oro de la ciudad de Neiva con su principal problemática. En segunda medida tenemos las opciones de tratamiento del efluente de las aguas residuales. Como opción 1 tenemos los activados, se realiza por un proceso biológico, se presenta biodigestión aerobia, con una eficiencia de remoción de la demanda bioquímica de oxígeno entre el 85 y 95%, y una eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno entre el 80 y 85%, una remoción de contaminantes particulares como las grasas y aceites, nitratos, nitritos, pH, temperatura, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos totales, tensoactivos, sólidos inorgánicos disueltos, compuestos de fósforo, compuestos de hidrocarburos, nutrientes, con una eficiencia de remoción del 90 al 95% de las sustancias de estos contaminantes. Como opción 2 tenemos a la laguna facultativa, se realiza por un proceso biológico, se presenta biodigestión aerobia y anaerobia con una eficiencia de remoción de la demanda biológica bioquímica de oxígeno entre el 60 y 95%, con una eficiencia de remoción de la demanda química de oxígeno del 60 al 90% y una remoción de las sustancias contaminantes particulares como los sustratos del 50 al 90%, un nitrógeno del 60 al 70%, el potasio del 10 al 40% y por último los coliformes fecales de un 99%. Para las opciones de tratamiento, tanto la opción 1 como la opción 2,
nos basamos por las lecturas de estas referencias bibliográficas, las cuales pues están presentes en esta tabla. Como tercero y último punto, tenemos la propuesta de tratamientos para el afluente líquido. Como opción, digamos, se optó por trabajar con la laguna facultativa, ya que es un sistema que permite la remoción de los contaminantes presentes en las aguas residuales. Tiene un bajo costo de instalación y no requiere de consumo energético y se adapta muy bien a la población y al medio ambiente. Aquí tenemos una vista en planta, el cual cuenta con unas partes en la unidad. En la entrada 1 tenemos la entrada del afluente en bruto, o sea, del agua residual. En la parte número 2 tenemos las lagunas facultativas, que serían estas. Y en el punto número 3 tenemos la salida del afluente tratado de la laguna. O sea, por aquí saldría el agua ya tratada. Y en el punto número 4 es la unión del afluente del agua para la salida. En esta otra tabla tenemos el corte transversal de la laguna facultativa, que consta de 3 unidades. En la unidad 1 tenemos la zona fótica, que sería esta parte, que es la parte del sistema que cuenta con oxigenación, aireación, donde ocurren los procesos básicos como la fotosíntesis y la transferencia de oxígeno atmosférico al agua por efecto del viento, siendo el primero el más importante. Tenemos la profundidad, que es de orden de 60 centímetros, aunque está determinada por la concentración del agua y otros factores como los sólidos suspendidos y la carga orgánica y la transferencia del agua residual. Como parte número 2 tenemos la zona heterótrofa o facultativa, que sería pues esta parte. En esta zona se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica, como la demanda bioquímica de oxígeno soluble, disuelta y coloidal. Existe una relación simbiótica entre la zona fótica y la zona facultativa, o sea, entre estas dos zonas. El producto final de cada zona es utilizado por la otra. La zona fótica genera oxígeno usado por las bacterias para degradar la materia orgánica, como resultado de la degradación que genera el CO2 que requieren las algas como fuente de carbono para generar oxígeno. Por último tenemos la zona anaerobia, que sería esta parte que está subrayada en negro, que se encuentra es el fondo de la laguna y está definida por materia orgánica sedimental, la cual se transforma por acción de las bacterias en ácidos grasos y posteriormente en metano, dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Estas son las fuentes que se consultaron para la previa investigación. Muchísimas gracias y esto es todo por el día de hoy.